¿Qué tal, amigas y amigos de Dinámico Informativo, Dinámico el Podcast? Mi nombre es Víctor Celaya Gutiérrez, gracias por sintonizarnos una vez más en esta sesión virtual. Bueno, pues el día de hoy tengo a Víctor Juárez, él es candidato de Movimiento Ciudadano en la contienda a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma. Víctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este podcast tan interesante que hemos seguido y gracias, Tocayo, gracias por la invitación. Oye, Tocayo, ¿tú sabes a qué viniste el día de hoy? Sí, claro, a platicarte sobre quién es Víctor Juárez, qué propuestas traemos, cómo pensamos, qué valores y principios, porque hoy eso se necesita, ¿no? En la política necesitamos gentes con valores, gente seria y gente que tenga una idea concreta y clara de qué es lo que quiere para su municipio. Oye, me decías que ya tienes como experiencia en medios de comunicación. Sí, mira, hace cerca de 10 años fui presidente del Colegio de Economistas en el Estado. Súper. Y bueno, siempre nos pedían la opinión en los diferentes medios de comunicación sobre algunos acontecimientos económicos, temas de inflación, es decir, de aumento de precios. No sé si recuerdas hace mucho tiempo que el precio del huevo se incrementó tremendamente, claro, o el precio del aguacate. Y nosotros íbamos a explicar en términos sencillos, ciudadanos. Para que, o sea, la gente lo entendiera. Sí, exacto, para que la gente entendiera por qué se incrementaban los precios y cuáles eran las repercusiones. Incluso hicimos uno muy bueno con respecto al incremento del precio de las gasolinas. Si se incrementa el precio de los combustibles, esos precios incrementan los costos de logística, incrementan los costos de los insumos y por lo tanto el costo de los productos, el precio de los productos, y eso hace que exista un efecto inflacionario. Para ponerlo en términos coloquiales, la inflación es el aumento de los precios. Y bueno, como presidente del Colegio de Economistas, asistimos a distintos medios de comunicación, incluso hicimos de manera recurrente un programa en otro medio de comunicación, y bueno, ahí hacíamos tele, y también hicimos algunos programas en TV Azteca. Bueno, en otro medio de comunicación, para no soltar no soltar comerciales. Oye, pero digo, prácticamente ya traes tablas, ¿no? O sea, es como que o sea, ya traes como el tema. Cuando me dijiste que te querían meter como a espectáculos, dijiste, híjole, como que ahí ya ahí colapsaste. No, mira, uno es profesional y al ser líder de todo el gremio de los economistas en Hidalgo, pues tenemos la parte seria, la parte económica, y mira, y que es tan seria porque yo siempre lo comento, porque si no hay economía, o sea, si no hay economía, si no hay empleo, si no hay ingreso, es algo muy serio, claro, porque se cae todo. El padre de familia, si no tiene un empleo, no puede mandar al hijo a la escuela, claro, no hay educación, no puede pagar la casa, no puede comprar un buen tratamiento de salud, así que, pues no, eso es algo muy serio, pero el ramo de la economía es algo serio que no podía yo mezclar con la parte de los espectáculos. Imagínate, presidente del Colegio de Economistas dando espectáculos. ¿Estás de acuerdo? Sí, de Pero acuerdo. Bueno, vamos a entrar en materia. Víctor, a ver, dame tu presentación. Es decir, ¿quién es Víctor Juárez? Mira, pues Víctor Juárez es originario de Azoyatla de Ocampo, Hidalgo, y lo digo con mucho orgullo. Mi pueblo querido, una de las comunidades tradicionales de Mineral de la Reforma. Esta comunidad es de las fundadoras del municipio. Así es. Mira, Mineral de la Reforma, hoy venimos para acá, para el podcast, y de verdad que la movilidad es tremenda, pero es que el crecimiento de la población en Mineral de la Reforma fue un boom, explotó en 20 años. La densidad poblacional incrementó impresionante. Es tremenda, mira, allá en Azoyatla, de donde soy originario y vecino, nosotros jugábamos en lo que es Campestre Villas del Álamo. Hoy muchos lo conocemos, ahí atrás de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero esos eran campos. Pueblito. Eran campos. Tierra, ¿no? Sí, tierra. Ahí jugábamos fútbol porque había unos pastales muy grandes y todos los de Azoyatla bajábamos a jugar ahí y no había absolutamente nada. Es decir, he visto el municipio cómo ha explotado demográficamente. Bueno, mira, una anécdota que siempre cuento es que mi papá, pues de un pueblo, y me da orgullo decirlo, era muy bueno juntando escamoles. No sé si los has probado. Sí. Los escamoles ricos, así con su mantequilla. Sí. Su manjar. Su mantequilla, unos chilitos rajeados, un epazote. Una salsita de molcajete. No, hombre, con escamoles. Mi papá era muy bueno juntando escamoles. Y veníamos allá a la entrada de la Providencia
hay un cerro, justamente está una hacienda, un casco de hacienda, y arriba está el cerro. Ahí veníamos a juntar los escamoles, y desde ahí veíamos a la Providencia, lo que es la Providencia, prácticamente campo. Desértico, sí, desértico, claro. campo. Claro. Y mira, un dato que puede revelar la dimensión de esta explosión demográfica es que en el 2000, según el INEGI, el último, el censo del 2000, Mineral tenía 42,000 habitantes, Mineral de la Reforma. Okay. 42,000. 20 años después, el último dato que tenemos, el último censo del 2020, tenemos más de 200,000, 202,000. ¿Eso qué ha hecho? Pues ha presionado todos los servicios, la movilidad. ¿En 10 años? En 20 años. ¿En 20 años? En 20 años. Es sorprendente. O sea, esto es algo que es un reto tremendo porque ha presionado los servicios públicos. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué la basura antes pasaba cada tercer día y hoy pasa cada semana? Pues porque no se ha crecido ese mismo ritmo que ha crecido la población, y pues si tienes las mismas unidades, el mismo personal, pues es obvio que antes pasaba cada tercer día. Sí, claro. Y hoy pasa cada semana. Es algo complejo, pero bueno, allá en el pueblito del que yo soy, pues todavía es un pueblo rural. Hay rezago. Hay rezago, no, mucho. Fíjate, la mayor parte de la población, como mi papá, porque hay que estar orgulloso de su raíz, Claro. Si no, uno no está orgulloso de su raíz, no puede estar orgulloso de nada. Y mi papá, debo decirlo, albañil de profesión, bueno, no profesión, sino albañil de ocupación. Sí, claro, de experiencia, ¿no? De empírico, es claro. Correcto, empírico. Mi mamá estudió hasta tercero de primaria y mira, nos dio la oportunidad de estudiar, trabajando muy fuerte, nos dio la oportunidad de estudiar a muchos de mis hermanos y a mí. Y digo muchos porque somos de una típica familia de Mineral de la Reforma de hace 30 años. Tradicional. Somos 14 hermanos. Ok. 14 Tú eres hermanos. Justamente de la mitad, del 8. El 8. El 8. Fíjate que es algo curioso porque de 14 hermanos, yo le dije a mi mamá, oye mamá, tú veniste a este mundo a estar embarazada, ¿no? 14, mismo papá, misma mamá, 14 hermanos. Y fíjate, hay algo bien curioso porque, bueno, Víctor Juárez, mi papá, bueno, somos 7 hermanos, 7 hermanas, y de los 7 hombres, al que decide ponerle Víctor Juárez, aunque no soy el mayor, es a mí. Entonces ahí está la parte generacional, mi papá Víctor Juárez, tu servidor Víctor Juárez y mi hijo Víctor Juárez, ¿no? Me decía mi esposa, ya cámbiale de nombre, 3 generaciones, ya rompe esa cadena, ¿no? Pero bueno, ahí ya al final se decidió ponerle Víctor Juárez. Entonces, recapitulando, soy de Azoyatla, ahí he nacido, ahí he crecido, ahí fui a la primaria, al kinder no fui. ¿Te saltaste el kinder? No, pues es que antes no era obligatorio. No, claro. No era obligatorio. Hoy creo que hasta 3, lo puedes meter hasta el tercero de kinder, sí, ¿no? Pero, o sea, te lo saltaste Me lo salté. Fui 2 meses, me dijo, mamá, te metí al kinder para que no lloraras cuando fueras a la primaria, para que te fueras adaptando. Pero prácticamente no fui al kinder, fue a la primaria. Y ahí en Azoyatla, después fui a la técnica 31, porque no teníamos ninguna secundaria en Mineral de la Reforma. Bueno, sí estaba la general 8, que está en la 11 de julio, pero bueno, a nosotros nos tocaba, nos mandaba la SED, ahí a la técnica 31 que estaba en Fernández de Lizardi. Así es, que está todavía, ¿no? Que está ahí en Fernández de Lizardi, y prácticamente toda mi educación, mis amigos y todo mi contexto está ahí, en esa zona prácticamente. Dos Carlos, La Militar, Pueblo Nuevo, San Guillermo, posiblemente. No, sí, claro, tengo compañeros de la escuela de San Guillermo, La Reforma, Azoyatla ni se diga, Pachuquilla lo mismo, porque mira, nuestro entorno prácticamente está ahí. Ahí en Pachuquilla, por ejemplo, te cuento una anécdota. Hoy arriba de Pachuquilla vemos a Todos los Minerales, que es un fraccionamiento más grande ahora que el propio Pachuquilla, pero antes estaba Pachuquilla, Carboneras y Azoyatla. Esos eran los 3 pueblos que estaban ahí cerca. Y me tocó a los 18 años hacer mi servicio militar. Pero ya no nos mandaban al batallón, sino nos mandaban ahí a la telesecundaria en Pachuquilla. Entonces me venía yo caminando desde Azoyatla, cruzaba yo prácticamente el cerro, lo que hoy es Minerales, cruzaba el cerro y llegaba yo a Pachuquilla a hacer mi servicio militar. Así que mira, fíjate, si te das cuenta, todo mi entorno, mis amigos, mis compañeros de servicio militar, mis compañeros de la secundaria, mis hermanos, mis primos, todos están en Mineral de la Reforma, en esa parte norte. Ahí he estado los 39 años de mi vida.
Exactamente. ¿Cómo fue tu infancia, Víctor? Mira, muy bonita, con muchas carencias, pero no te das cuenta, ¿sabes? Cuando eres niño no te das cuenta porque lo que veíamos en casa, y eso debo agradecérselo a mis papás, que a pesar de que había carencias, siempre tuve un papá y una mamá unidos que se querían mucho y que aunque nos estuviéramos comiendo una tortita de huevo, mira, todos sentados porque obviamente no iba a haber un comedor para tantas personas. Tu mamá y tu papá lo sentaban. No sé, mira, es que éramos 14 y mi papá y mamá 16. Nos sentaban y con una torta de huevo, pero todos riéndonos, todos conviviendo, mi papá y mi mamá siempre procurando la unidad entre nosotros, una familia bonita, o sea, grande pero unida. Feliz, unida, con muchas carencias, pero ¿sabes qué? No te das cuenta. Lo que tú te das cuenta es que juegas con tus hermanos, lo que tú te das cuenta es que tienes que ir a la escuela. ¿Cuándo te empieza a caer todo? Cuando empiezas a ir a la secundaria. Ahí se te empieza a caer el que no tengo los tenis, con que sí lleva mi compañero, o no tengo el libro. Fíjate, es sorprendente, pero toda la secundaria nunca compré un libro de inglés. Nunca compré un libro de inglés. ¿Sabes qué hacíamos? Los transcribíamos a nuestra libreta. Porque no había para un libro de inglés, porque éramos 14 y yo entendía a mi papá que estaban mis hermanos, algunos en la prepa, nosotros en la secundaria, otros en la primaria y otros en el kinder. Y dice, oye papá, ¿cómo le haces? Estaba complejísimo. Entonces, hoy yo que veo a muchas familias y decir, ¿sabes qué? No hay para las tortillas. Yo soy empático con eso porque... También has sufrido la escasez. Sí, no, claro. Imagínate lo que era para nosotros el darle el sustento y la comida a 14 niños o a 14 adolescentes, que de adolescentes comes como león por el ejercicio que estás haciendo. Pero fíjate, eso no lo veía, yo veía que éramos felices, que hacíamos un equipo de fútbol, literal, teníamos un equipo de fútbol rápido y era de puros hermanos. No manches. Ustedes podían hacer el 11, O sea, con 2 cambios más, 3 cambios, no manches. Y lo hacíamos, y era, mira, fue una infancia muy bonita, y mi papá, en paz descanse, debo agradecerle que siempre fue un muy buen proveedor en la medida de sus posibilidades, y que yo siempre lo internalicé para bien. ¿Qué significa? Que yo siempre fui el mejor promedio de la primaria. Ahí tengo todos mis diplomas. Y todos, de primero a sexto, diploma. La secundaria, de primero a tercero de secundaria, diploma. La universidad me tocó dar el discurso cuando fue toda la salida de generación, porque en economía saqué 9.4. Algo bien difícil porque es una licenciatura muy matemática. Y luego en la maestría fui el mejor promedio, saqué 9.7. ¿Y sabes por qué se me quedó eso? Porque yo veía el esfuerzo que hacía mi papá y mi mamá. Y veía que para ellos 500 pesos de una colegiatura de la Universidad de la Prepa era bien difícil sacar. Entonces yo decía, mira, ¿con qué cara voy a llegar a decirle a mis papás, oye, reprobé? Y una anécdota que es un poco triste, pero a veces es importante que la gente lo sepa. Una ocasión me iba a quedar sin estudiar, un semestre. Y mi papá habló conmigo, o sea, no había forma. O sea, ahí cuando ya no puedes conseguir con nadie, ya se agotaron todas las opciones. Sí, claro. Y mi papá habló conmigo y me dijo, mira hijo, espérame un semestre, este semestre no tengo los 500 pesos, y se nos hace muy fácil, no tengo los 500 pesos, y mira, espérame un semestre, date de baja en la universidad y el siguiente le continúas. Y lo entendí, pero llegó uno de mis hermanos, el más grande, y me dijo, oye, ¿ya fuiste a pagar? Le dije, no, me voy a dejar dar de baja un semestre. Y me dijo, no, súbete, ya conseguí. No, súbete al carro así súper rápido al coche, y a un banco que está ahí frente al Parque Hidalgo, me llevó así súper rápido, y el policía me dijo, no, mira, ya vamos a cerrar, ya era tarde. Y dice, ya no puedo dejar pasar a nadie. Y me acuerdo que me acerqué y le dije al policía, ¿sabes qué? Si no me dejas pasar, voy a dejar de estudiar. Y el policía agarró y me dice, no, pásate. Yo ahorita le digo a alguien que te pague, que pueda cobrarte la colegiatura, y no dejes de estudiar. Me abrió ahí y seguí estudiando. Mira, si no ocurre a lo mejor ese hecho,
yo no hubiera terminado, porque a lo mejor me hubiera puesto a trabajar. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en esos 6 meses? Sí, claro, en esos 6 meses a lo mejor me gusta el trabajo, me va bien y dejo de estudiar. Y mira, gracias a eso hoy soy economista. Así fue mi infancia, así fue de escasez, pero mira, siempre bien feliz y con muchos principios y valores. De mi papá era un hombre de palabra, un hombre que no te decía te quiero, porque así eran los hombres, así eran las familias de antes, pero con lo que hacía por ti te demostraba que te quería mucho. Y hoy hay muchas personas que yo veo que acargan, abrazan a sus hijos, pero que no hacen lo necesario. Que no representan, es decir, claro. Un acto de amor no solamente es decir que te amo, exacto. Sino un acto de amor puede radicar en exacto. Irse a una jornada laboral para darte también todo, ¿no? Exacto, y estar ahí o lo que se puede. Con un buen consejo y también, ¿por qué no? Con poner orden, cuando disciplina. Se tiene que poner orden, disciplina. Es un acto de amor sí, también. Claro, yo recuerdo que hoy me dice mi esposa, Paloma, estoy casado con Paloma Islas, que tiene su origen y su mamá es originaria de Pachuquilla, y ella me decía, ¿por qué siempre te acabas la comida? Digo, una simple razón, mira, éramos tantos que mi mamá no estaba oye, ¿qué se te antoja, no? Ella simplemente hacía la comida y lo que había. Okay. Y luego te decía, oye, ¿sabes qué hay esto de comer? No me gusta, mamá. Ok, ya tendrás hambre. Con esa dureza, ya tendrás hambre. Y efectivamente te ibas a jugar y pues el hambre es el hambre. Llegabas, oye mamá, tengo mucha hambre, ¿qué hay de comer? Esto que te, pues échamelo, vamos a comérnoslo. Así era la vida, pero fíjate que no solo era para nosotros. Hoy, si este podcast lo escuchan allá en la comunidad de Xoyatla, muchas de las familias estábamos así. ¿Y sabes qué es lo que me duele? Que muchas siguen así. Nosotros nos hemos superado con mucho esfuerzo. Fíjate, yo soy economista y soy maestro en gobierno y gestión local. Estudié la maestría en gobierno y gestión local. Y antes, allá en el pueblo nada más se veía el 2, el 5 y el 13. Y lo único que se veían en la tarde eran las novelas. Mi mamá era telenovelera, se ponía a ver la tele, y yo recuerdo como de 11 años, lo platicamos apenas el domingo, que de 11 años, en la novela El hijo del rico se va a estudiar a otra parte del mundo, y bueno, regresa ya más grande y exitoso. Y yo le decía, oye mamá, ¿dónde quieres estudiar en otra parte del mundo? Sí, hijo, me daba la palmadita de... Sí, como que, bueno, ¿qué le digo? ¿No? Sí, se puede, ¿no? Sí se puede, o sea, ni modo que ella misma me cortara, ¿no? Pero yo lo veía muy imposible, y ya cuando empiezas a crecer lo veía imposible. Y fíjate, en la maestría, era un programa nacional de calidad de CONACYT, de esas que están becadas, o sea, que tienen un buen nivel de calidad educativo, y yo me dediqué en un punto a estudiar al 100%. Y me pagaba, el CONACYT me pagaba, de esas que te dan tus 12,000 pesos al mes por estudiar, pero la exigencia es mucha, porque te están pagando, y tienes que dedicarle todo el tiempo del mundo. Y llegué a esa maestría en gobierno, fíjate, en gobierno y gestión local. Es decir, me he preparado para los proyectos, para desarrollar, para administrar un municipio, para desarrollar los territorios. Y era el mejor promedio, y algo bien curioso, porque me casé el 21 de diciembre, un año antes, me casé, y me ofrecen el intercambio el siguiente año, en enero. Tenía yo un mes de casado. No manches. Estabas como que en tu plena luna de miel. Estaba en mi luna de miel. Híjole. Y te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir en febrero y vas a regresar hasta septiembre. No manches, casi que todo el año, oye. Y me fui. ¿Dónde? Y me fui, fíjate, estuve en el máster en desarrollo territorial en Jaén, en España, pero era un máster que tenía movilidad en distintas partes de España. Entonces una parte estuve en Jaén, otra parte estuve en Barcelona, y estuve haciendo estancia de investigación en Londres. De un papá y una mamá, y llegué algún día a estudiar en otra parte del mundo. Y traje y saqué mención honorífica en el máster en desarrollo territorial. Y qué historia, Qué historia. Sí. De superación impresionante. Y llegué, y me acuerdo que le dije a mamá, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer mi maleta. Y me dijo, ¿por qué? Me voy a ir de intercambio. ¿Te acuerdas cuando te dije algún día que yo me iba a ir de intercambio a otra parte? Me dijo, sí, tú eres muy necio. Eres muy necio y eres muy perseverante. Y becado, evidentemente, sí, ¿no? Claro. Con lo que había del gobierno, prácticamente. Claro, ¿no? El CONACYT me duplicó la beca, la universidad me dio otra beca,
me pagaron el boleto de avión y me fui completamente becado. Regresé en septiembre y mi papá me dio el abrazo hoy ya falleció, pero me dio el abrazo de mi vida y me dijo, tú siempre lo que te propones lo logras. Y eso es cuestión de perseverancia. Se queda en el alma y eso se quedará escrito siempre. El estar en otra parte del mundo. Yo siempre fui escuela pública. Siempre fui escuela pública. Y no sé cómo llegué a hablar inglés. Apenas me lo estoy preguntando. No sé cómo llegué a comunicarme en inglés, a presentar mi proyecto de investigación en inglés. Wow. Pues yo fui a la primaria en Melchor Ocampo de Azoyatla, donde pues, nunca se hablaba inglés. Fui a la técnica 31, donde no pasaba de good morning, ¿no? Sí. Fui a la preparatoria número 3, donde pues todavía el idioma inglés no estaba tan avanzado. En la universidad nunca tomé un curso de inglés. Pero fíjate, me ofrecen el intercambio y dije, no, sí me quiero ir, es mi sueño. Y uno tiene que perseguir los sueños a como sea. Claro. Y tiene que luchar. Está la oportunidad, una vez pasa el tren afuera de tu casa, si te subes, bien, si no, se va. Exacto, y fíjate, me dicen, tienes que sacar en TOEFL, que es la certificación de inglés, tienes que sacar arriba de 600 puntos. Dije, ¿y cómo le voy a hacer? Hice el examen y en el primero saqué 480, 420. Tenía que llegar a 600. Bueno, suspendí todo lo que tenía. Porque a los proyectos se les tiene que entrar al 100 y claro, se tiene que comprometer. Uno no tiene que ir a los toda proyectos. Tu energía tiene que concentrarse. Exacto. Uno no tiene que ir a los proyectos con medias tintas. Uno tiene que ir a los proyectos al 100% y convencido de que lo vas a hacer. Ganar, claro. Es ganar. Yo soy muy competitivo. Y con todo esto que te platico, yo soy muy competitivo. Mira, me metí al actoacceso, al centro de actoacceso, al que todos odian ir, los estudiantes. No, ni voy a hacer nada. Y todos odian ir a ese centro de actoacceso. Y dije, la única forma que tengo que aprender inglés es hablarlo. Entonces ahí tienen un simulador y puedes hablar con personas de otra parte del mundo. Y me metí a estudiar, no es broma. Hay evidencia de mis reservaciones. Entraba yo al actoacceso a las 8 de la mañana, salí yo a las 9 de la noche. Y nada más me salí yo a comer de 2 a 3. Diario, una semana. Por eso me fui hasta febrero. Cuando terminé esos 15 días que me preparé para inglés, volví a hacer el TOEFL. 620 tengo de TOEFL. Wow. Rebasé los 600. Y después la práctica, pues claro, ya fue, ¿no? El inglés es así. Sí, yo siempre les digo, si tú tienes un buen nivel de inglés, pero no lo practicas, tengo un simulador ahí en una aplicación en mi celular, que es una aplicación de inteligencia artificial, hay que utilizarla. Inteligencia artificial, ¿sí se llama? Sí. Es inteligencia artificial, es como comercial para todos los chavos, se llama Laura. Okay. Entonces tú a Laura le dices, oye Laura, vamos a hablar sobre cómo pedir una cena en otra parte del mundo. Y entonces Laura te empieza a hablar, te empieza a decir y tú tienes que contestarle. Y luego te va retroalimentando, esta palabra la pronunciaste mal, esta no iba aquí, esta gramática. Y entonces empiezas a practicar. Y es algo bien padre porque a lo mejor nos da pena interactuar con alguien más. Pero si es una inteligencia artificial, si es una máquina, pues tú puedes interactuar perfectamente y puedes practicar. Entonces, es una historia yo le digo de perseverar. Claro. De perseverar porque mira, he tenido muchas oportunidades laborales y eso ha sido fruto de la preparación. Dicen que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Y hay que prepararse para enfrentar los cargos y más cuando tiene que ver con la población. Sí, cuando ya se involucra la gente. Sí, claro, con la calidad de vida. Sí, la calidad de la vida de las personas no puedes jugar. Es complejo, Víctor. A ver, cuéntame un poquito más de tu momento más difícil, ya sea en la infancia, ya sea en la juventud, en la adolescencia, en la formación académica, pero que sí haya marcado un antes y un después. Mira, yo soy economista y hay un momento clave. Mira, toda mi vida debo dar gracias a muchas personas que han confiado en mí, pero es mucha la experiencia profesional que tengo, muy vasta. Fui contralor municipal, primero empecé trabajando en el SAT, Servicio de Administración Tributaria, en el programa de actualización y registro, cuando actualizaron todas a los contribuyentes su domicilio fiscal, ahí trabajé. Luego fui contralor municipal, a los 22 años iba a cumplir 23, y a ser secretario en un municipio muy importante con Mineral fue algo sorprendente. Luego fui secretario de Desarrollo Económico en el mismo municipio, presidente del Colegio de Economistas en el estado.
Y bueno, muchos cargos, pero el momento más difícil y que todavía lo llevo guardado es que yo tenía una vida muy tranquila, muy bonita, muy padre, intercambio internacional, o sea, una vida... Del sueño, ¿no? Del sueño, sí, claro. Determinación, disciplina. De casarme... realizado en una boda muy... exacto, una vida perfecta, pero luego ocurre lo de mi papá, se enferma, una muela se la dejó crecer, la angina de Ludwig, se le fue al cuello, lo operaron, le entra una bacteria nosocomial. Tú quieres hacer todo por salvar a tu papá, quieres hacer todo. Lo tuvimos en un hospital privado cerca de 2 meses, y en un hospital privado es muy caro, sí, claro, muy caro sostener una terapia intensiva. Y lo tuvimos ahí pues cerca de 2 meses y medio. Y con un costo de 42 mil pesos por día. Fallece mi papá, me quedo sin trabajo. Me acuerdo que me senté ahí afuera en la Avenida Juárez. Y ya me habían dicho que mi papá falleció. Le digo a mi esposo, oye, ¿cuánto tenemos en las cuentas? Porque para los servicios fúnebres, y me dice, tenemos 500 pesos. Y yo dije, ¿por qué lloro? ¿Porque me quedé sin nada? ¿Porque falleció mi papá? ¿O porque no tengo trabajo? Y mi esposa me dice, mira, no te preocupes. Le dije, ¿sabes qué? Vende mi coche. Me dijo, el tuyo no me lo van a comprar. Mejor vendemos el mío, que es más comercial. Y vendió su coche. Vendió su coche en esos momentos para poder hacer todos los servicios fúnebres. Y yo dije, bueno, ¿y ahora? Sin mi papá, sin trabajo, sin dinero. ¿Cómo iniciar de nuevo, no? Cuando tú tenías todo perfecto. Sí, no. Tú tenías todo perfecto y ese fue un momento tremendo. Que hasta el más fuerte lo hace entrar en depresión. Definitivamente. Hasta el más fuerte lo hace entrar en depresión. Mi esposa es psicóloga. Es psicóloga, me dejó prácticamente que yo... Vivieras tu proceso. Sí, viviera mi proceso. Pero yo veía que en la casa, si yo no estaba, faltaban muchas cosas. Claro. Faltaban muchas cosas y hubo un momento que me levanté, me lavé la cara y dije, es momento, ¿no? Te secaste las lágrimas, te levantaste, pero vámonos. ¿Cómo viviste la muerte de tu papá? Es decir, esos momentos, ¿cómo fueron? No, tremendos. Mira, a mí me ha tocado mucho esta parte de fortaleza con la familia. Cuando entraba a pedir informes y mi papá entró en shock, mi hermana, que era la que entraba a recibir los informes, de repente colapsó y ya no sabía qué hacer y me acuerdo que hablaron conmigo mis hermanos y me dijeron, pues yo a ti te vemos muy fuerte. Y a mí me tocaba recibir los informes. A mí me tocó ver adentro de una terapia intensiva como papá le estaba dando un paro cardíaco. Y no es fácil, no es fácil. Me tocaba pasar a dejarle los medicamentos y me decían, háblale. Y yo era el que daba el reporte y el informe. Y recibías todo el impacto. Claro, recibía. Y yo decía, bueno, ¿y cómo les digo a mi familia? ¿Cómo le digo que...? Esa responsabilidad, ¿cómo llevo el mensaje? No, es complejo y fíjate ahora que falleció mi hermano mayor y fíjate mi hermana, lo mismo me tocó llegar al principio, pero no te creas, a veces uno muestra fortaleza, pero esos momentos eres ser humano, sí tengo temple, sí tengo carácter para hacerlo, pero yo le decía a mi esposa, a veces cuesta cada vez más trabajo. Con mi papá fue como de más echado para adelante, de no importa, yo entro, yo soy el fuerte, pero como han ido pasando los procesos, estos procesos de 3 pérdidas, primero mi papá y se queda mi hermano el mayor y es con el que más hablaba de política y es con el único que me pasaba hablando 1 hora, y eso es muy concreto, con el que me pasaba hablando 1 hora por teléfono. Y bueno, después viene mi papá, luego viene mi hermano y digo, cada vez se hace más difícil, más complejo eso, y hasta digo, ¿sabes qué? Cuando eres joven tienen menos sentimientos. Hoy, con estos golpes que van pasando en la vida, te vas poniendo más sensible. Muy sensible. Es más, sensible. Yo no era de llorar, ¿no? Yo era de muy echado para adelante. ¿No? Y hoy sí. No, claro. Y aparte es terapéutico. Oye, ¿no? me rompe la película de Coco, ¿no? Es sorprendente, pero estuvo la película de Coco y estaba yo tendido, ¿no? Llorando, y mi esposa, oye, me rompe que alguien me cuente. Fíjate que ahorita acabamos de hace algún tiempo, una pequeñita
no tenía una pared en el corazón, entonces cada que se agitaba, pues podría estallar el corazón. Entonces tenían que poner un marcapaso y eso. Y nos mandaba mensajes la niña. Mandaba mensajes, oigan, muchas gracias por apoyarme. Y le decía a mi esposa, eso me hacía llorar. No, de repente te vas haciendo mucho más sensible con todo esto que va pasando en su vida. Ese es el momento, yo creo que más complicado que he tenido en mi vida. Me ayudó mucho que ya estuviera yo casado, me ayudó mucho mi esposa, y los lazos de amor se van fortaleciendo. El amor es algo distinto que el enamoramiento. Me he ido comprendiendo, claro. Y si me escucha Paloma en este podcast, yo sí te puedo decir que siempre se lo digo a ella, a veces se molesta, pero no voy a soltar aquí tal cual porque estamos en confianza. Dale. Pero le digo, mira, le digo Muñe. Y luego en la oficina me hacen burla, ya le habla la Muñe, ¿no? Me dice, le digo, ¿sabes qué? Creo que te amo más hoy que cuando me casé contigo. O sea, te amo más hoy que cuando me casé contigo. Tiene coherencia. Sí. Claro. O sea, hace 10 años que estoy casado con ella, pero tantas cosas hemos pasado. Sí, ¿se ha hecho más grande el amor? Sí, claro. O sea, el tema de, o sea, te veo y te amo más de lo que te amaba ayer. Exacto. Claro. Exacto, o sea, todo esto que hemos ido pasando, nos sentábamos y lo decíamos, en este proceso difícil, era la única que trabajaba, sostener los gastos. Tú tienes un estilo de vida. Sí, claro. Y de repente se va ese estilo de vida. Me decía, ¿sabes qué? ¿No se te antoja unas alitas? Le digo, sí, pero no nos alcanza. Y me decía, vamos a partirlas en dos. Este era nuestro gustito, unas alitas partidas en dos. Y eso te va poniendo sensible y te va haciendo empático con todos los demás. Y hay una frase que me dice mi esposa, porque luego todos se sorprenden que está el del semáforo y mi esposa le da sus 30 pesos, 40, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué le das 40, no? Yo ya la conozco. Y me dice, yo no tengo, pero ellos tienen menos que yo. Definitivamente, tal vez esos 50 pesos que tengo hoy a esa persona le pueden servir más y le puedes cambiar ese momento, definitivamente. Y esa frase me encanta, porque dice, mira, yo no tengo, pero ella tiene menos que yo. Así es. Y ella siempre que pasamos y le limpian el parabrisas, 40, 50 pesos. Sí, y luego la gente se queda así como de... Sí, vamos luego de pronto yo veo que llegan camionetotas, ¿no? Ya desde ahí está una plateada, 2 millones, 4 millones... Y de pronto ni 10 varos. O sea, digo, no juzgo, ¿no? Y hasta les limpian, ¿no? Haz de cuenta que le empiezan a limpiar y encienden los limpiadores. Güey, neta, te estás en una pinche camioneta de 4 millones de pesos, 5 millones. Ni 10 varos tienes para este cabrón. O sea, no mames. Y eso, mira, cabrón. Eso te hace ser empático porque, fíjate, el que yo me quedara 2 veces en ceros, completamente en ceros, sin dinero, dije, bueno, a ver, he tenido muy buenos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que me está pasando? O sea, ¿por qué me estoy quedando en cero cada vez que tengo una contingencia? Y dije, bueno, ya lo analicé y lo pensé. Dije, pues si yo soy economista, el dinero no tiene que estar guardado en una cuenta, porque es como si estuviera abajo del colchón. Sí. Está perdiendo valor. Y cuando tienes una contingencia, lo ocupas y te quedas en cero. Y entendí que ese no era el camino y empecé a invertir. Fíjate, mi especialidad son las finanzas públicas. Para eso, mira, te pintas. Me pinto solo. Y he evaluado el Fondo de Aportación a Seguridad Pública, que es todo el dinero que llega de la Federación al Estado en materia de seguridad pública. He evaluado cómo se ejecuta el gasto público, pero también he hecho la encuesta sobre migración en Hidalgo, pero también he hecho el programa anual de evaluación. Entonces, empezaron a llegar muchos proyectos y dije, bueno, a ver, ahora que llegaron esos proyectos y llegaron a utilidad, es momento de invertirlo. Y entonces empecé a invertirlo como economista con un buen proyecto de inversión y empezó una franquicia y empezó transporte y empezaron fondos de inversión y dije, aquí estaba, uno va aprendiendo. Sí, claro. Y dije, aquí estaba, porque hoy te puedo decir que puedo tener una seguridad financiera y eso es bien importante. Una seguridad financiera que no dependo de un puesto público, ¿sabes? O sea, no estás aquí para hacer lana. No, claro que no. Mira, y lo voy a decir con mucha claridad. Alguien me ve en una camioneta que está reportada en mi declaración patrimonial, ¿no?
y alguien me ve en una camioneta como Víctor Juárez, alguien, y luego me ponen mensajes en Facebook que me hacen sentir, digo, bueno, sí orgulloso, pero casi me dicen, oye, pues estabas bien jodido. Sí. ¿No? Sí, ya ves que en redes casi no hay filtro ahí. Y pero ahí me decían, bueno, es que esconde tus cosas. Le dije, pero ¿por qué las voy a esconder? Al contrario, eso debe decirle a la ciudadanía que yo no voy a ir por una camioneta porque yo ya la tengo, que yo no voy a ir por una casa porque yo ya la tengo, que yo no voy a ir por negocios porque yo ya los tengo. Es una seguridad distinta. Es una seguridad distinta y que he mezclado la actividad pública, del servicio público, del servidor público, pero siempre con la iniciativa privada. Porque he entendido que si tú quieres hacer lana, no vayas a la presidencia, no vayas a un puesto público. Quieres hacer lana, vete al sector privado. Así es. Y ahí vamos a ver si realmente eres bueno para hacer las cosas. Porque en el sector privado, si tú no eres competitivo, si tu servicio no es de calidad, el mercado solito te saca. El mercado es el mejor evaluador. El mercado es voraz. Así es. Y si tu producto no tiene buena calidad y no tiene un precio competitivo, te saca solito del mercado. Así es. Entonces, si tú quieres hacer dinero, no vayas a una presidencia. No vayas como todos los ratas, ¿no? Que hoy prácticamente exacto, están tras las rejas. No vayas a una presidencia municipal, no vayas a una diputación, no vayas a una gobernatura. Vete al sector privado y haz negocios y ponte a hacer lana de manera legal, de manera real. Y ahí es donde está. O si tienes una visión empresarial, sí, claro, y económica, financiera, sí, por ejemplo ahorita, ¿no? Es tu caso, que sí, de pronto claro, quieres llegar a la presidencia y no vas a servirte del pueblo, mira, sino al contrario. Precisamente ahí viene mi próxima pregunta, ¿cómo te vinculas al sector político? Ahí va. Tú tómale, ¿no? O quieres un whisky o quieres una chelita o algo así. Mira, un vinito tinto. Una coronita. Híjole, otro gol. Ahí te va. No, ay, mira, y lo quería evitar, Lo quería evitar. ¿Sabes por qué lo quería evitar? Sí pasa, Lo quería evitar porque aquí, a esa marca que dije, ahí en España, no le pueden llamar así, porque es la del rey. La del rey. Entonces le pusieron Ita. Coronita. Exactamente. ¿A poco? Claro. Y ahorita que estamos tomando agua, es curioso, pero hoy ya que hablamos de la escasez del agua, en España, en Europa, en Italia, además me ha dado la vida la oportunidad de estar en algunos de sus lugares, es más caro un litro de agua, que un litro de cerveza. O sea que hay que tomar cerveza en Europa. ¿Y aquí en México? Pues igual, ¿no? Más con este calor, canijo, que no manches, ¿no? Está mira, brutal. ¿cómo llega la inquietud de participar para la presidencia municipal de Mineral de la Reforma? Y es curioso porque mi último encargo fue ser integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Okay. Y ocupé de manera interina la presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, me tocaba coordinar los esfuerzos en materia de corrupción en el Estado. Un puesto muy relevante en el Estado. Y me tocó construir la política estatal anticorrupción, pues sobre todo el diagnóstico, la problematización y las alternativas de solución, que creo que es las líneas de acción para implementar de todos los entes gubernamentales. Es algo muy padre el trabajo que realizamos. Incluso hicimos también un programa de cultura de la denuncia. ¿Qué significa este programa de cultura de la denuncia? Fíjate, de los hechos de corrupción, de los delitos por hechos de corrupción que se cometen en México, únicamente se denuncian el 5.1%. No denunciamos. Si no hay denuncia, no se sanciona y hay impunidad, y entonces los servidores públicos lo siguen haciendo. Pero luego para el Estado de Hidalgo, el nivel de denuncia es del 2.6%. Denunciamos menos. Entonces no hay impunidad. Hay impunidad. Y preguntando y analizando la encuesta que nos revelaba esos datos, ¿cuáles eran las causas? La primera era que las personas piensan que realmente si denuncian o no denuncian no pasará nada. Es más, yo voy denuncio, no le dará ningún trámite y al contrario, me echo en contra del servidor público. Sí, claro. Porque ya lo denuncié. Entonces no va a pasar nada. Pero encontramos un nicho de oportunidad de que gran parte de la población dice que no denuncia porque no sabe cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni qué debe contener la denuncia. Entonces hicimos unas infografías
me propuse a la tarea con la fiscal anticorrupción y con el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en hacer unas infografías, 3. La primera es diferenciar qué es un delito por hecho de corrupción y qué es una falta administrativa. Porque si yo voy a una dependencia gubernamental y un servidor público me trata mal, eso no es un delito por hecho de corrupción, eso es una falta administrativa y se sancionan de diferente forma. Entonces distinguimos entre qué era una falta administrativa y un delito por hecho de corrupción. Luego, hicimos otra infografía de cómo denunciar con lenguaje ciudadano, quitándole los tecnicismos, Sí, claro. que esos no sirven de nada. Sí, no. Quitándole los tecnicismos, hicimos una infografía de cómo denunciar una falta administrativa, dónde denunciarla, qué debería contener la denuncia, ágil, y el proceso que sigue. Y lo mismo con un hecho de corrupción. Lo subimos a las páginas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual era parte, y un día vinieron a evaluarnos los pares, es decir, otros sistemas locales anticorrupción, pero con apoyo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y cuando hacen la revisión de todo el sistema estatal anticorrupción de Hidalgo, dicen, miren, esto no le han dado difusión, pero la mejor práctica anticorrupción que tienen son estas infografías. Y tu servidor las había hecho. Y las sube la ONU en un informe y dice, la mejor práctica anticorrupción de Hidalgo es esta. Y la había hecho tu servidor. Entonces, digo, ¿saben qué? Es que estas infografías nadie las vio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que mucha gente las vea y que aprenda a denunciar un hecho de corrupción. Hicimos unas videografías cortas, sencillas, de 1 minuto, donde le dijeras exactamente lo que decía la infografía en un video. Y mira, tuvimos muchísimo éxito. En mi perfil personal tuvimos más o menos 1,300, 1,400 veces que le dieron me gusta y 323 compartidos. Hoy el video lleva 12,000 reproducciones. 12,000 reproducciones. O sea, le fue bastante bien. Claro. Y es como el esquema de contribuir a la cultura de la denuncia. Si no denunciamos, a veces nosotros la promovemos. Cuando nos para un policía, ya casi nos bajamos a ver y con el billete en la mano, ¿no? Y estamos promoviendo la corrupción. Así es. Cuando vamos a sacar nuestras placas que nos las saque un gestor, estamos aceptando ya que nuestro trámite no nos cueste eso, sino nos cuesta más. Mire, a pesar de estar en ese puesto relevante, hay algo que me movió mucho. De la comunidad donde soy yo, Azoyatla, de la primaria hacia arriba, hay muchas calles sin pavimentar, muchas. Hay personas que en pleno siglo XXI, ya más allá de la escasez, que eso ya es en toda la zona metropolitana, en México, y es un problema global. Más allá de la escasez, en Azoyatla hay muchas personas que todavía no tienen una toma de agua. Es decir, no tienen una toma de agua en su casa. Luz. Claro. Sin luz. Sin luz. Y hay unas viviendas que todavía no tienen drenaje. Y decíamos, bueno, ¿cómo podemos seguir en una localidad que está a 20 minutos de la capital? ¿Cómo puede seguir así? ¿Cómo puede seguir así? ¿Cómo permitimos que esas condiciones sigan? Y platicando ahí con los vecinos, me decían, oye, ¿por qué no participamos? ¿Por qué no tomamos parte para tener ese poder político, para poder cambiar las circunstancias de toda esa zona norte? Hoy que hemos caminado por todo el municipio nos damos cuenta que no solo es la zona norte, que en realidad este crecimiento poblacional nos ha rebasado. Sí. Y que tenemos que actuar hoy con mucha inteligencia, con mucho conocimiento y con mucha preparación. Entonces, la primera es que necesitamos cambiar todo ese entorno. Pero nosotros llevamos esperando mucho tiempo en Azoyatla, mucho tiempo. Hemos estado esperando una, otra. Te digo, nunca he sido candidato. A pesar de todos estos cargos que te digo, presidente del Colegio de Economistas, contrario, nunca he sido candidato. Y la realidad es que hoy queremos participar, vamos a participar por esa necesidad de mejorar nuestro entorno. Porque, mira, ¿por qué queremos mejorar nuestro entorno? Porque ahí vivimos. Ahí están nuestros compañeros de la escuela, lo que ahorita te relataba. Ahí están nuestros amigos, ahí está nuestra familia. Las familias. Y nosotros somos los que nos estamos enfrentando a esos problemas. Si nosotros lo dejamos correr, esto va a crecer. Esto va a crecer y mira, va a explotar. Va a explotar y algún día mis vecinos fueron a la presidencia municipal hace 15 días y querían tirar la puerta. O sea, literal, querían tirar la puerta. En algún momento va a explotar. Ahora, aquí hay que ser serios en la política.
En la política hay que ser serios y eso es lo que creo que ya no hay una política seria. Hay que ir hablando con realidades y hay que ir hablando derecho, porque llegan y con tal de obtener un voto, te ofrecen, te voy a pavimentar mañana todas tus calles, pero eso no es posible, eso es imposible. Y ese es el primer distanciamiento que existe entre un servidor público y un ciudadano, porque llega, promete... Sí, el engañar cosas, también es corrupción. Sí, y llega y promete, te voy a resolver todos tus problemas, y eso es imposible, y entonces dice, bueno, ya no voy ahí porque yo ya quedé mal, y los vecinos me van a reclamar, entonces ya no vuelvo, y ahí corto el canal de comunicación por 4 años, por 3 años. Exacto, y ahí empieza el primer distanciamiento. Entonces hoy tenemos que ser muy claros. Oye, las exigencias principales de Mineral de la Reforma, ¿qué te ha dicho la gente? Primeramente, ¿cómo te ha recibido? Y después, ¿qué te exige más? Mira, nos han recibido muy bien. Yo no tenía página de político, porque no era un político. ¿No eres un político? No soy un político, soy un ciudadano. Economista. Economista, con mucha preparación, sí. Y eso es algo que les pido a los ciudadanos que contrasten. La preparación académica, soy economista, maestro en gobierno. Es como llevar a tu hijo un especialista. Gobierno y gestión local. Con intercambio y estudios en otra parte del mundo. Con experiencia profesional, la mejor experiencia profesional en temas de finanzas públicas, desarrollo, estudios de investigación, o sea, lo mejor. Y mira, las exigencias que hoy nos ha mostrado el municipio son muy diversas. El municipio ha crecido mucho, tienes una parte tradicional que lo que te exige son servicios básicos, espacios deportivos. Allá en la colonia Pueblo Nuevo, me dicen es que aquí no tenemos una cancha donde los chavos salgan a jugar y se recreen. Y por eso en algunas zonas hay altos índices de drogadicción. Los chavos no tienen en qué pensar, en qué recrearse. Esa es la parte norte. La parte sur, el tema del robo a casa habitación, el tema de seguridad nos ha rebasado, el tema de la recolección de basura, el tema de las calles, bueno, ya ahí no nos vamos a ir cráteres ahí en todas las colonias prácticamente, y eso se debe a obras de mala calidad, porque sí vemos que sí construyen. ¿Y es corrupción? Sí, claro, cierran, mira, yo siempre... Como que meten a lo mejor el pavimento más corriente. Siempre les pongo un ejemplo, mire. Tenemos una obra de 1 millón de pesos. Imaginemos que tenemos una obra de 1 millón de pesos. Y antes decían, no es que yo le tengo que dar al presidente municipal el diezmo. Pues, ok, pero ahora ya no es el diezmo, es el 20%. Entonces, si tú tienes 20% que le das al presidente una obra de 1 millón, ya no tienes el millón, tienes 800. Pero luego no te lo piden una transferencia, porque no quiere dejar rastro, te lo piden efectivo. Entonces es otro, hay que comprar la factura, es otro 6 o 7%. Entonces en lugar de tener el millón, ya tienes 730. Y luego más la utilidad de la empresa, 20%, 15%, ya tienes en realidad 600 más los impuestos, te quedan 500 para construir la carretera. Entonces dicen, ¿sabes qué? Échale lo que sea. Claro, échale ahí, rellénale lo que sea. ¿Y por qué la presidencia o los centros gubernamentales ya no pueden decir nada? Pues ya te di. Es sorprendente porque sí hay obras, el problema es la calidad de las obras. El proceso, ¿no? El método, es decir, que de pronto se pierde como tal el... ¿Sabes en el pueblo, en Azoyatla, cuáles son las calles que más han durado a lo largo del tiempo? Las que no hizo el gobierno, las que hicieron los ciudadanos. Porque antes el gobierno te daba el material, te ponía la máquina y los ciudadanos hacían la obra. Allí en la ciudad hay muchos albañiles y entre todos colaborábamos. Y digo todos porque yo de niño me tocó ver cómo introducían el drenaje y tú ibas de niño y acarreabas aunque sea el agua. Y hicieron calles que hoy están en perfectas condiciones. Pero obviamente los pobladores no iban a decir le voy a echar menos cemento, ¿no? Sí, claro. Claro que no. No, pues es mi calle, es mi casa. Ese es el problema. O sea, el problema es que las obras son de mala calidad. Hay problemática muy, muy variada en todo el municipio, muy, muy variada. Y eso lo que nos lleva es que debemos de tener y actuar con mucha inteligencia. La política pública es mucho de creatividad, de cómo encuentra alternativas de solución a los problemas, pero con análisis adecuado de cómo está la problemática. A mí me gusta mucho cuando hablamos de política pública hablar de análisis causal. ¿Qué significa análisis causal? Tú planteas el problema central y luego pones todas las causas.
porque eso te permite diagnosticar cuáles son tus alternativas de solución. Si tú resuelves las causas, resuelves el problema. Si tú ese análisis causal está en situación problemática, lo pones en situación positiva, te salen los objetivos y te salen los medios y te salen los fines. Y es así como, diagnosticando adecuadamente el municipio, es como tienes que empezar a priorizar. Ya no podemos hablar de necesidades, ¿sabes? Si hablamos de necesidades, son muchísimas. Y el presupuesto, si bien es mucho, bueno, ni tanto. 560 millones de pesos. Fue el último presupuesto de egresos que aprobó el Cabildo de Mineral de la Reforma. 560 millones podrá sonar mucho, pero si vemos las calles, es nada. Hoy tenemos que ir, no por necesidades, tenemos que ir con las prioridades, pero que esas prioridades te las dé las personas, porque luego desde un escritorio, no se llama presupuesto participativo, luego desde un escritorio dice, pues les hace falta este bulevar, aunque tengas una necesidad primaria. Hoy tenemos que platicar mucho con la gente para que ellos, en conjunto con esto que se llama presupuesto recolectar prácticamente, sí, claro, la exigencia, la propuesta, exacto, ver y caminar con ellos, ¿no? Y precisamente ahí va mi siguiente intervención, tus propuestas, tu plataforma política. Mira, te voy a platicar una y te voy a compartir, y si es posible que puedas compartirla en conjunto toda la plataforma. Y no le voy a llamar plataforma, porque no voy a plantear lo mismo que todos. Le voy a llamar plan de trabajo. Okay. Porque plan de trabajo es más aterrizable. Porque luego llegan los políticos y nos dicen, yo voy a hacer esto y... Sí, como decías, ¿no? Prometen y no que van a llegar hasta Saturno, ¿no? Que te van a llevar a Júpiter, cara. Exacto. Entonces hoy le vamos a llamar plan de trabajo para que sea algo más aterrizable. Pero fíjate cómo lo hicimos. Lo que hicimos es establecer la propuesta. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero luego le pusimos en una matriz cómo lo vamos a hacer. Y luego lo vinculamos a una parte presupuestal. Es decir, te voy a decir qué, cómo y de dónde voy a obtener el dinero para poderlo llevar a cabo. Si no lo hago así, estoy hablando al aire. Porque no tengo ni el qué, ni el cómo, ni el dinero para hacerlo. Entonces, aquí lo que estamos planteando son cosas serias que podemos llevar a cabo. Mira, te voy a contar una. Y la otra te pido que te la comparto y a ver si nos puedes... hacer favor de darle difusión de todo el plan de trabajo completo. Te voy a contar uno. Mira, hoy si no hay economía, muchas de las cosas se caen. Lo que te comentaba hace un momento, pues no hay para mandar al niño a la escuela, no hay para un buen tratamiento de salud, no hay para la recreación, porque también es importante la recreación en el ser humano. Y muchas de las cosas no pueden ocurrir si no hay economía, si no hay un ingreso, si no hay una oportunidad de empleo. Y el Mineral de la Reforma, de cada 4 personas que tienen una fuente de trabajo, 3 laboran fuera del municipio. Es decir, en Mineral no hay fuentes de empleo, no se están generando las oportunidades. Y estamos planteando que muchos de las personas de Mineral, porque es además la población más preparada del estado, tiene ideas muy buenas para emprender proyectos productivos. Pero cuando vas a una dependencia gubernamental a solicitar apoyo para tu idea, generalmente te dan 2,000 o 3,000 pesos. Eso no alcanza para nada. Si tú quisiéramos poner este podcast, pues imagínate. Este podcast no te alcanza ni para no te alcanza absolutamente ni para un micrófono, prácticamente. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Mira, estamos proponiendo generar un fondo de 30 millones de pesos para apoyo al emprendedurismo, con apoyo a proyectos productivos de hasta 100,000 pesos. Con 100,000 pesos sí pones un proyecto productivo, financias una idea. Porque la idea es que puedas generar que esas ideas puedan fortalecerse en el tiempo y que puedan incluso generar empleos. Fíjate, muchas de las personas en Mineral me han dicho, ¿por qué, Víctor? ¿Por qué si tú quieres ampliar el mercado de una persona, qué podrías hacer? Le digo, mira, simple. Si yo quiero vender algún producto, yo necesito 3 elementos fundamentales y lo quiero vender a gran escala. Necesito código de barras, necesito registro de marca y necesito, en el caso de que sea un alimento, información nutrimental, tabla nutrimental. No sé si han visto que atrás de todos los productos alimenticios tiene de cuántas grasas, cuántos gramos, como la información, ¿no? Información. Así es. Y luego tienes que hacer un laboratorio y mandarlo a una institución de salud para que digan que no es dañino para la salud. Si tú tienes todo eso,
Si tú puedes colocarlo en algunos centros de abasto más grandes y entonces puedes ampliar el mercado. Pero eso, ¿quién lo puede hacer? Claro que lo puede hacer la Secretaría de Desarrollo Económico de Mineral de la Reforma, y puede asesorarlos en materia legal, y puede asesorarlos en materia de marketing, y puede asesorarlos en distintos temas. La idea es que se generen estos proyectos productivos y que además les puedas dar el seguimiento y el acompañamiento para que esos negocios, micronegocios, puedan permanecer a lo largo del tiempo, porque si tú los sueltas, ya le invertiste, los negocios van a quebrar, porque necesitan saber de administración. Si pones una tortillería o un mini súper con esos 100,000 pesos, pero las personas no saben administrar, ese negocio va a quebrar. Claro. Hoy tienes que darle sí el apoyo a proyectos productivos, pero también que tengan ese seguimiento por un área de desarrollo económico fuerte. Y así imagínate que des apoyos a proyectos productivos de 100,000 pesos con un fondo de 30 millones, vas a dar 300 proyectos productivos al año. En los 3 años, ¿cuántos proyectos productivos van a ser? 900. ¿Cuántas familias vas a beneficiar de Mineral de la Reforma? 900 familias. Y que esas familias, muchos negocios van a prosperar, porque esa es la idea, y tienes que dar el acompañamiento. Van a generar fuente de empleo y van a hacer que muchas familias vivan mejor. Y cuando nos enseñan a nosotros en economía, ¿para qué sirve el gasto público? Dicen que el gasto público tiene que servir para redistribuir la riqueza, para que la gente viva mejor, para que la gente alcance un nivel de oportunidad. Y si para eso no sirve el gasto público, estamos haciendo malas cosas. Por último, tocayo, a ver, te lo pregunto porque evidentemente me ha impresionado tu filosofía. A ver, ¿qué filosofía le podrías decir hoy a la gente? A las niñas, a los niños, a las infancias como tal, adolescencias, a la juventud, de la clave del éxito. La clave del éxito es, primero, sentirse orgulloso de su raíz. En mi caso, a veces no era fácil decir en la escuela, tengo 14 hermanos, o mi papá es albañil. Pero esa seguridad la vas agarrando con el tiempo. Pero si yo les puedo decir algo, es primero, que sientan orgullosos de dónde vienen, de su raíz, porque eso es la clave de todo. Otro, que siempre estudien, que nunca dejen de estudiar, que uno de los caminos cuando no hay oportunidades para salir adelante, con mi ejemplo, es que el único camino es ir a la escuela, estudiar, prepararse y salir adelante y ser muy bueno en lo que haces. Ser bueno, que en lugar de que tú busques trabajo, te busquen para evaluar un fondo, te busquen para asesorar en materia de finanzas públicas. Es decir, el trabajo llega cuando tú eres muy bueno y eres especialista. Y que después cobres lo que cobres, van a llegar. A mí me sorprendió lo de un cardiólogo en Pachuca, que no, oye, para un tema de mi mamá, había que esperar un mes y medio para tener cita con él. Dije, caray. Imagínate cuántas. ¿Qué prestigio? Sí, no, claro. ¿Cuántas personas recibe a diario, no? Como para... ¿Qué prestigio debe de tener ese profesionista para que tú digas, voy a esperar un mes y medio? Es para la consulta. Para la consulta. Entonces, que sean muy buenos y que tengan ese prestigio profesional, porque eso es el camino para que tú no tengas que buscar, sino que te tengan que buscar. Eso, prepararte, tener principios bien claros. Creo que hoy tenemos que sentar mucho la base en principios. Hablamos de ser transparente, ser honesto, honrar la palabra, que eso ya no se hace. Honrar la palabra, y digo en todos lados, porque honrar la palabra es tener un contrato. Así es. Si yo firmo un contrato y te digo te voy a pagar tanto, es que eso es. Y evitaremos tantas demandas por incumplimiento de contrato, que bueno, ahí es una cuestión legal. La cuarta, es que siempre procuremos nunca darnos por vencidos. A veces pensamos que ya no hay camino, pero siempre va a haber un camino, siempre va a haber una forma cuando buscamos la opción. Y algo que a mí me ha funcionado mucho es que siempre sean leales a sus principios, a su familia, a su esposa, a sus amigos. La lealtad es algo bien importante, claro, bien importante. Importantísima. Mira, yo hoy veo que en la política cada vez hay menos lealtades y menos principios.
y lo digo tal cual, hoy la política se ha hecho muy pragmática. Sí. De lo que yo quiero es llegar, no me importa Sea cómo, como no, sea. como, mira, y no me importa el partido. Hoy a mí me sorprende mucho que ocupan un cargo por un partido político, y ya no les convenció ese partido político, y al otro día cambian de chaleco, y ya no les convenció ese chaleco, y se cambian de otro color de chaleco, y no, hay personas que hasta 5 chalecos de colores distintos han tenido. Eso ya no son principios, eso ya es pragmatismo puro, de querer ser, de querer estar, pero ya no es una filosofía, una idea, y yo eso lo veo como lealtad y principios. Por eso para mí uno de los valores fundamentales es la lealtad. Y alguien me decía, bueno, ¿y por qué nunca te has quedado sin trabajo? ¿Por qué siempre has tenido trabajo? Porque yo soy muy leal a mis principios, a mis valores y a las personas que confían en mí. Y cuando existe esa lealtad, claro que eso se comparte siempre. Y tú siempre, ¿qué vas a querer? Una persona que sea leal, comprometida, y siempre va a caber donde sea. Y cuando no existe así, podrás engañar una vez. Si yo te fui desleal algún día, tú confiaste en mí, pues tú lo vas a replicar. Y cuando yo quiera regresar contigo, tú te vas a decir, no, espérame, por ahí no. Claro. Y funciona una vez, a lo mejor la de lealtad, pero no funciona siempre. Entonces aquí, una de las claves del éxito que me ha funcionado es ser muy leal siempre a mi palabra, a mis principios, a mis amigos, a mis valores, a mis equipos de trabajo que he tenido. Entonces, esa es la clave fundamental. Pues, Víctor, te agradezco de verdad que hayas atendido a esta invitación. Creo que quedó todo muy claro y te lo digo, es de mis podcasts más largos que he tenido. Ya nos estamos pasando de la hora. Pero, o sea, hasta ahorita que dije, caray, no manches, ya es tarde, pero ni se siente prácticamente con una charla tan amena. Algo que quieras agregar que no te haya preguntado, tocayo. Pues mira, agradecerte el espacio de poder platicar con todos tus seguidores y comentarles que en Mineral de la Reforma hay una alternativa seria, de verdad, y que tenemos una alternativa, que estamos preparados para esto, que no vamos a llegar a improvisar, que sabemos qué hacer exactamente desde el primer día, porque esa experiencia profesional y esa trayectoria académica así nos dan esa seguridad y esa certeza de que así es, de que sabemos qué hacer desde el primer día, y que tenemos esa empatía, y que conocemos al municipio, y que nos den la oportunidad, y mira, fuimos al inicio de campaña el domingo, y ahí estaba con mi mamá antes de salirnos desde la casa, y me dice, mamá, mira hijo, yo sé que tú vas a ganar, pero yo quiero que hagas bien las cosas, porque no quiero que en la tienda, cuando salga yo a la tienda, la gente está hablando que estás haciendo puras cosas malas, y que a mí me avergüence de eso que estás haciendo. Me dice, mira, vas a ganar, pero necesitas hacer bien las cosas y comprometerte al 100. Y le digo, mira mamá, yo siempre he puesto todo de mi parte. Y me dijo, mira, dame otra satisfacción más, de que la gente hable bien de ti y no mal. Y que cuando vaya yo a la tienda me digan, mira, qué buen trabajo está haciendo su hijo, y no qué mal trabajo está haciendo su hijo. Chulada. Y ese es un compromiso. Chulada de recomendación. Y ese es un compromiso tremendo. ¿Y sabes por qué lo hacemos y por qué ocurre eso? Porque ahí tenemos nuestro entorno, nuestro contexto. Entonces decirle a la gente que nos dé su confianza, que estamos preparados y que somos un proyecto distinto, nuevo. Nunca he sido candidato, tiene 12 años, que no milita en un partido político, y que esto es más ciudadano, que nos den su confianza, y que este proyecto está creciendo tremendamente. Abrí mi página. ¿Tus redes sociales, por favor? Abrí mi página Víctor Juárez Peralta en Facebook hace 15 días, porque no tenía una página de internet, porque la mía era un perfil personal. Era un Facebook normal. Y hoy el community manager, bueno, más coloquial, el que nos maneja las redes sociales. Tu equipo de redes, ajá. Me dice, ¿sabes qué? Me entrega un reporte. El día de hoy han visitado, el número de cuentas que ha visitado mi página son 35,600.
en 15 días. Y los que han interactuado, ustedes le saben mucho a esto, los que han interactuado con nosotros son ya casi 14,000 personas. Interactuado. Es decir, está creciendo de manera exponencial porque estamos haciendo un proyecto serio, fuerte y con idea clara de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces les pedimos la confianza a todos los habitantes de Mineral de la Reforma. Víctor Juárez Peralta, él es candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Mineral de la Reforma. Estuvo con nosotros precisamente en esta sesión de podcast dinámico. Bueno, pues nos vamos y ojalá que puedas regresar. Esa es tu casa, tocayo. De verdad que fue un gusto y una ilustración precisamente, bueno, pues hablar en temas económicos, temas financieros. Aquí está tu casa por si quieres regresar. No, muchísimas gracias por la invitación y una plática muy amena. ¿Y saben qué? Arránquense Mineral. Esto es todo. Bueno, pues gracias por consumir este producto audiovisual. Soy Víctor Celaya. Nos vemos en la próxima.